Buen día, iniciaremos con el módulo número 2 y el primer tema es la construcción de gráficos. Los gráficos los encontramos en la pestaña Insertar y tenemos todos estos tipos de gráficos. Tenemos de columnas, de líneas, circulares o de torta, de barras, áreas, dispersiones, cotizaciones, superficies, radial, rectángulo, proyecciones, histogramas, cajas, cascadas y combinados. Esto es de acuerdo al tipo de información que nosotros poseemos. Para insertar un gráfico, la forma más sencilla es seleccionando los valores de los cuales nosotros queremos realizar o representar de forma gráfica los datos. Por ejemplo, en esta tabla tenemos importaciones y el valor importado en el 2021 en miles de dólares. Lo que vamos a realizar es tomaremos los datos que queremos representar, empezando con los encabezados más. Por ejemplo, hasta aquí, hasta España. Tomamos ambas columnas, una que va a ser columna X y la otra columna Y, y vamos a seleccionar aquí, en donde dice gráficos recomendados. Y el mismo se nos va a recomendar un tipo de gráfico, en este caso es de barras agrupadas, y ponemos en aceptar. Como podemos observar, aquí ya tenemos el gráfico donde nos representa todos los datos que hemos seleccionado, el mundo en su total y todos los países que hemos seleccionado hasta España. Luego, en esta barra de aquí arriba en el diseño podemos personalizar cada uno el gráfico que queremos representar. Podemos realizar un cambio de colores y un diseño rápido. El diseño rápido nos ayuda a ver las leyendas, a ver el tipo de representación, y de igual forma nos ayuda a ver líneas de seguimiento en los gráficos. Luego se puede realizar en esta parte aquí en datos, en cambiar filas y columnas. Si seleccionamos, podemos ver que nos pide seleccionar los indicadores y se puede regresar a su estado original. Se puede también cambiar el tipo de gráfico. Como hemos visto al inicio, lo ha recomendado con barras agrupadas, pero también podríamos nosotros cambiarlo al tipo líneas y cada una con su diferente representación. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí en líneas, en este tipo donde nos da el punto de cada país. Entonces ya se puede cambiar. Como vemos aquí en el sentido, en el eje X se puede observar todos los países y en el eje Y la cantidad de miles de dólares y cada uno está representada con un punto. Luego, si nosotros realizamos un clic en cada punto, haciendo clic derecho podemos dar el formato a serie de datos. Aquí se puede personalizar cada punto. Se puede cambiar las líneas, esta línea de color azul, se puede cambiar su grosor, su color, el tipo de línea si queremos usar continua o discontinua. De igual forma el punto también podría ser cambiado y personalizado al que nosotros queramos. De igual forma tenemos esta pestaña aquí donde dice agregar elementos de gráfico, en donde se puede agregar una situación específica en el gráfico. Por ejemplo, podemos poner o quitar los ejes. Podemos agregar los títulos de ejes. Por ejemplo, colocamos aquí que estos son los importadores. Se puede, digamos, también agregar el título de eje vertical. Aquí podemos seleccionar que son los valores importados en el año 2021. Y así, en cada una. Etiquetas de cada dato. Por ejemplo, si ponemos la etiqueta del centro, nos da en cada dato, en cada punto, el dato al cual corresponde. Así como se puede agregar, también se puede quitar. Seleccionando aquí en la etiqueta de datos, se puede colocar derecha, izquierda, y cuando queremos quitarlo por debajo, por encima, le colocamos ninguna. Finalmente, si nosotros queremos realizar algún gráfico de columnas que no estén consecutivas, lo que se realiza es seleccionar los datos que queremos de la columna inicial, se presiona la tecla control y se selecciona la siguiente fila que se quiere realizar el gráfico.
Por ejemplo, queremos realizarlo con cantidad importada en el 2021 y seleccionamos. Luego realizamos el mismo procedimiento. Vamos a la tabla Insertar, a Gráficos recomendados. Y el Excel nos recomienda qué gráfico se puede utilizar. Por ejemplo, aquí nos recomienda unas columnas agrupadas o unas barras agrupadas. Seleccionamos barras. Y bueno, contamos con el gráfico. Esta puede ser cambiada a todos los tipos de gráficos que se encuentran en el programa Excel. Y también puede ser personalizada al cada gusto de cada estudiante. El segundo tema a realizar son los pronósticos. Para los pronósticos vamos a utilizar una fórmula dada por el Excel que se basa en los métodos mínimos cuadrados. Tenemos aquí en esta tabla el valor importado en miles de dólares de un determinado país. Tenemos los años y tenemos los miles de dólares importados. Como podemos ver, tiene una tendencia negativa. Entonces lo que queremos realizar es ver cómo se irá descendiendo ese número. Para darnos una idea de cómo van, realizaremos un gráfico. Como ya lo hemos aprendido, insertamos un gráfico recomendado y vemos estas líneas. Este gráfico de líneas. Como vemos, a medida que pasen los años, el valor va disminuyendo. Podemos personalizarlo para darnos una mejor idea y para tener en cuenta los valores. Entonces lo que queremos ver es para el año 2018 cuánto es que va a disminuir este valor y cómo se va a ir comportando en los años posteriores. Entonces lo que se realiza es realizamos la fórmula pronóstico lineal, que es el que esté aquí. ¿Qué nos pide? Nos pide el valor de X, que es un valor conocido. En este caso tomaremos el valor de 2018, que es el año que queremos encontrar, punto y coma, un valor conocido Y. Los valores conocidos Y son los valores, la data que nos da mediante el paso de los años. En este caso son los miles de dólares desde 2012 hasta el 2017. Y por último nos pide el conocido X, que en este caso son los años transcurridos, desde el 2012 hasta el 2017. Cerramos paréntesis y observamos el valor dado. Como podemos notar, se nota la tendencia a disminución de este dato. Y para verlo mejor, realizaremos la actualización de la gráfica. Aquí jalaremos hasta el valor número de 2018, hasta el año número 2018, y podemos ver cómo el valor va disminuyendo. Queremos ver cómo sigue la tendencia y realizaremos el mismo procedimiento en el siguiente año. Podemos realizarlo de dos formas. La primera, igual con pronóstico lineal. Valor X, como ya lo hemos aprendido en el año 2019, y aquí es la diferencia. Como sabemos, los valores desde 2012 hasta el 2017 son valores reales. El 2018 ya es una proyección. Entonces lo que podremos realizar es seleccionar hasta los valores reales que tenemos, que es desde el 2017 y igual los años. Cerramos paréntesis y como vemos también da un valor hacia una tendencia negativa. De igual forma vamos a realizar una actualización en nuestro gráfico para ver cómo se va disminuyendo el valor encontrado en el pronóstico. Para comprobar si tomamos el primer valor creado, lo que realizamos es, vamos aquí en este celda del costado, realizar una pequeña comparación. Utilizamos igualmente el pronóstico lineal. El valor que necesitamos es el 2019 y aquí tomaremos todos los valores que conocemos reales y el valor ficticio. De igual forma tomaremos los mismos años y nos da como resultado el mismo número. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos proyectar, por ejemplo, al año 2024, no es necesario que proyectemos todos. Simplemente podemos pedir al Excel que nos proyecte en este año en específico. Por ejemplo, realizaremos la proyección al año 2024, pronóstico lineal. El año que queremos es 2024. Los valores conocidos de Y, pondremos todos los valores que tenemos reales. Y por último, los años reales que también tenemos de data. Y tenemos a una tendencia negativa.
Y así es como podemos observar la tendencia de los datos. Aquí realizaremos una actualización de nuestro gráfico y podemos ver cómo que para el año 2024 el número es negativo. En el caso que no tengamos años, sino tengamos meses, por ejemplo, si aquí no contamos con los años, sino con los meses, podemos observar que nos da un error en la fórmula. ¿Por qué? Porque solo al momento de realizar y pedir los conocidos X y conocidos Y, estos deben ser valores numéricos. En el caso de que tengamos meses o otro dato no numérico, en una fila del costado se puede realizar una numeración consecutiva, en las cuales ya podríamos realizar un pronóstico. Como siguiente tema tenemos la construcción de tablas dinámicas. Para eso necesitamos una tabla donde tengan todos los campos diferentes en los cuales queremos insertar en una tabla dinámica. Tenemos estos datos, entonces vamos a la pestaña Insertar y Tabla Dinámica. Aquí vamos a seleccionar toda nuestra tabla. Todos los datos que queremos se encuentran en nuestra tabla. Y tenemos la opción en la que nos dice que esa tabla la vamos a insertar en una hoja nueva de cálculo o en la misma hoja existente. En este caso vamos a colocarlo aquí en una nueva hoja existente y la ubicación la seleccionamos aquí a un lado. Y aceptamos. Como podemos ver, aquí en el lado derecho se ha insertado nuestra tabla dinámica y a la vez tenemos esta tabla de campos de tabla. Aquí se encuentran todas las columnas, todos los encabezados de las columnas de la tabla que hemos seleccionado. Aquí en este campo de tabla tenemos la parte superior, que es donde están los campos, y la parte inferior, donde tendremos 4 rectángulos. En cada uno tenemos que seleccionar y arrastrar estos datos iniciales. Por ejemplo, en la parte de columnas tenemos que seleccionar el campo que queremos que se encuentre en las columnas, de igual forma en las filas. En este campo donde dice valores, son los valores que se tienen que totalizar según las filas y columnas, siendo valores numéricos. Y por último, el filtro, el cual nos restringe la información que queremos seleccionar. Por ejemplo, haremos una tabla dinámica. En el caso de que se les pueda cerrar este campo, lo que tenemos que ir es aquí a la pestaña Analizar tabla dinámica y seleccionar aquí Mostrar lista de campos. Y los podemos volver a tener aquí. Ahora lo que realizaremos es un ejercicio con la tabla Tsunami. Realizaremos un ejemplo. Pondremos en las columnas el estado del contribuyente, que tenemos dos, activo y suspensión temporal, y en las filas pondremos, por ejemplo, en los departamentos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué valores queremos de esta tabla? Entonces, que son valores numéricos. Tenemos la venta, entonces colocaremos venta aquí en la sumatoria de valores. Y tenemos aquí ya nuestra tabla dinámica. Podríamos ponerle este filtro para que restrinja la información que queremos. Por ejemplo, si queremos en el estado de contribuyente, filtramos aquí, nos aparece esta pequeña celda con todas y habido. Solo tenemos un tipo de condición de contribuyente, entonces solo habría una. Si queremos quitar alguna de estas, colocamos aquí y quitar campo. Y listo.
Por ejemplo, si le queremos colocar otro filtro, colocamos aquí en tipo de contribuyente. Podemos filtrar. Entonces, tenemos aquí un icono de desplegar y, por ejemplo, solo queremos asociar anónimas raras. Activamos y nos cambian los valores. Y podemos quitar también. Podemos realizar el cambio manual de filas por columnas. Y también se puede aquí en valores realizar algunos cambios en lo que le piden. No necesariamente suma, sino ponemos configuración del campo de valor. Y podemos tener suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, desviaciones, varianzas. Y ponemos, por ejemplo, promedio. Entonces aquí nos calcula el promedio del estado de contribuyente por departamento. Luego, aquí tenemos nuestra pestaña de analizar tabla dinámica, y en esta tabla dinámica también podemos tener diferentes propiedades de la tabla. Aquí en la pestaña diseño tenemos subtotales, que son los que se encuentran aquí abajo, los cuales podríamos, o totales generales, los cuales también podríamos activarlos o desactivarlos. En los totales generales se puede desactivar para filas y columnas, y estas tablas, estas filas de aquí han desaparecido. De igual forma se pueden insertar, activado para filas y columnas. También se puede activar solo para filas y solo para columnas. En este caso lo haremos solo para filas. Y aquí tenemos de nuevo el promedio, que es lo que hemos requerido. Queremos regresarlo a números, a suma, perdón, igualmente. Se pone la configuración de campo y también se puede poner de nuevo en el formato suma. Aquí, en formato de número, también podríamos personalizar el número de la cantidad de ventas que tenemos de acuerdo a la moneda que tengamos. Por ejemplo, queremos ponerle 2 o más decimales, el símbolo de sol o la moneda en la que se esté trabajando. Igual ese dato se puede cambiar. De igual forma se puede adicionar uno o más columnas a cada uno de estos rectángulos. Por ejemplo, aquí podríamos ponerle tipo de contribuyente debajo de departamentos. Entonces vemos que en el departamento Amazonas tenemos cooperativas, EIRLs, SAC, y cada una igual está en activo y suspensión temporal. Y aquí observamos el total de Amazonas, el total de Cajamarca, el total de Junín. Estos también se podrían quitar de esta tabla, en los subtotales, y a no mostrar subtotales. Y listo, han desaparecido. Y si queremos ponerlos, igualmente mostrar subtotales en la parte inferior. En este caso los vamos a quitar. Y lo que también se podría hacer es cambiar de orden. Digamos, queremos ver si de cada tipo de empresa por departamentos. Lo único que se tiene que realizar es aquí realizar el cambio hacia arriba y listo, ha cambiado. Tenemos asociaciones, cooperativas, y cada una de estas está separada por el departamento, que es lo que hemos considerado. Y por último, esta tabla también se puede configurar al diseño que nosotros querramos, con el desplegable que se encuentra en la parte superior. Como siguiente tema vamos a ver los gráficos dinámicos. De igual forma vamos aquí en insertar, en la pestaña insertar, aquí, gráfico dinámico, en el cual, al mismo modo que una tabla dinámica, nos pide cuál es la tabla que vamos a utilizar. Aquí seleccionamos esta tabla de aquí, todos los datos que queremos utilizar, y de igual forma nos pide dónde vamos a insertar este gráfico, en una hoja nueva de cálculo o en una hoja de cálculo existente. En este caso lo haremos en una nueva hoja de cálculo. Como ya está seleccionado, ponemos aceptar y nos manda aquí a una nueva hoja número 1, en el cual tenemos la plantilla para crear el gráfico dinámico. De la misma forma que en la tabla, a mano derecha tenemos la lista de campos donde están todos los encabezados de la tabla dinámica,
Y de igual forma tenemos los 4 rectángulos, que son los mismos filtros, los valores que tienen que ser numéricos y las leyendas y los ejes. Para este caso realizaremos un ejemplo. Realizaremos el ejemplo de el peso neto por cada país. Entonces aquí tenemos el valor de peso neto y lo arrastramos hacia el número de valores, donde nos da el total. Pero esto lo vamos a distribuir entre los ejes de países. Entonces buscamos en nuestra lista de campos el ítem de países de descripción y lo jalamos aquí al rectángulo de ejes. Y como podemos ver, la tabla se ha actualizado en donde los ejes X tenemos a todos los países y a los ejes Y la suma de peso neto. Tenemos aquí este despliegue donde podemos filtrar todos los países o algún país que no querramos. Por ejemplo, vamos a quitar el check a Australia, a Bélgica y a Canadá. Le ponemos aceptar y esos países se han retirado de la tabla dinámica. Y así se puede con todos los países. Luego, de misma forma que un gráfico, se puede realizar el cambio del diseño a como querramos conveniente. Y también tenemos los diseños rápidos, en los cuales nos dan diferentes características de cada tabla. De igual forma podemos cambiar el tipo de gráfico, no solo a columnas, puede ser líneas, circulares, barras, como una tabla, como un gráfico normal. Por ejemplo, aquí lo vamos a dejar en líneas. Aceptamos y se cambia automáticamente. La ventaja de las tablas y los gráficos dinámicos es que si realizamos algún cambio en nuestra tabla original, esta va a también ser cambiada automáticamente en la tabla que vamos a utilizar aquí. De la misma forma, en el cuadrado de valores podemos realizar el cambio no solo a suma, sino en configuración del campo de valor. Esto puede cambiarse a promedio, máximos, mínimos, productos, y de la misma forma ese número puede ser cambiado. En esta oportunidad es peso neto, entonces lo dejamos en un número de 2, 0 o los decimales que querramos, y también puede ser cambiado de acuerdo al dato que querramos. En este caso lo vamos a dejar en suma y le ponemos aceptar y bueno, queda de la misma forma. Ahora vamos a aprender cómo hacer una segmentación con todos estos datos para hacer un gráfico, bueno, 3 gráficos donde puedan cambiarse automáticamente de acuerdo a los datos que querramos. Ahora realizaremos un dashboard con 3 gráficos dinámicos. El primero que tenemos aquí, lo cual le vamos a cambiar el encabezado y le vamos a colocar peso neto por países. Luego vamos a realizar otro gráfico dinámico y de igual manera vamos a la pestaña insertar gráfico dinámico, ya tiene seleccionada la tabla y vamos a una nueva hoja de cálculo. Para este caso, para este ejemplo de igual manera vamos a poner en este caso el peso bruto, no, y el neto, y lo vamos a segmentar por exportador. Entonces buscamos la pestaña de exportador. Como en este caso tenemos bastantes pestañas, entonces vamos a colocar aquí exportador y aquí ya nos da. Y como se puede observar, tenemos el gráfico dinámico aquí. En este ejemplo, este gráfico, el modelo propuesto no es el adecuado, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de gráfico. Aquí tenemos la pestaña y vemos la que más se adecua hacia nosotros. A mi parecer la barras es la que más se adecua. Y aquí tenemos. De igual forma, aquí tenemos esta pestaña donde se puede desplegar y donde se puede seleccionar si hay algún dato, algún exportador que no queremos que sea considerado. Bueno, le ponemos aceptar. Y por último, vamos a realizar un tercer gráfico dinámico para poder crear un dashboard.
en el cual vamos a la tabla aduanas, que es donde estamos sacando la información, y colocamos insertar gráfico dinámico, la tabla está seleccionada y en una nueva hoja. Y en este caso vamos a utilizar las unidades, y de la misma forma vamos a utilizar la segmentación de aduanas. Aquí. Entonces aquí vamos a nombrar el gráfico dinámico, que es las unidades por zona aduanera. Y en el segundo no colocamos, pero vamos aquí a cambiar el nombre del gráfico dinámico, el cual es el peso bruto por exportador. En el caso de la zona aduanera, como solo tenemos 4, vemos por conveniente cambiar el tipo de gráfico a un gráfico circular. Entonces lo que vamos a hacer para poder realizar y elaborar nuestro dashboard, vamos a insertar una nueva hoja, le vamos a cambiar de nombre a dashboard y vamos a insertar los gráficos que hemos realizado. Tenemos un gráfico que es el peso neto por países, un segundo gráfico que es el peso bruto por exportador, y por último nuestras unidades por zona aduanera. Esto ya queda a criterio de cada uno a ponerlo con los colores, con las características que desee. Como ya sabemos, en cada gráfico en diseño puede ser cambiado a los colores que desee y al tipo de diseño rápido que también desee. Vamos a realizar unos cuantos cambios aquí. Luego, ya teniendo los 3 gráficos dinámicos, nos vamos a cualquiera de las tablas dinámicas. Nos ponemos en cualquier encabezado, en cualquier celda. Y lo que vamos a realizar es, en la pestaña Analizar tabla dinámica, en Insertar segmentación de datos. Y vamos a seleccionar los segmentos utilizados en las 3 tablas. En este caso es aduana, es países y es exportadores. Y aceptar. Y aquí tenemos las 3. Y lo que vamos a hacer es copiarlas a nuestro dashboard. Estas pueden ser personalizadas y pueden ser modificadas al gusto de cada persona. Se puede seleccionar cada segmento y aquí puede ser personalizada y cambiada. Como podemos observar, si realizamos un clic en países, se cambia en la tabla dinámica. Pero para que estas 3 tablas cambien juntas, lo que se hace es seleccionar aquí, seleccionar cada tabla y en segmentación en conexiones de informe, en la cual seleccionamos que van a estar las 3 tablas gráficos dinámicos enlazados. Z igual aquí en los 3. ¿Eso qué nos da a entender? Que si queremos realizar alguna selección en particular, digamos, queremos ver la aduana en Paita, en el país de Chile, vemos que el exportador es 1 y es el que nos da el gráfico. Por ejemplo, queremos en Paita y en Tacna, en el país de Chile y Colombia, nos da cuáles son los exportadores que se encuentran.
Si queremos quitar y volver a poner todos los datos, se quita aquí el filtro, de igual manera aquí, y todos volvemos a los gráficos iniciales. Pasamos al siguiente tema, que es diagrama de dispersión y tendencia. Para eso vamos a utilizar los gráficos. Tenemos aquí una tabla normal en la cual tenemos los años y los miles de dólares según valor importado. Para esto vamos a adicionarle una nueva columna y a esa le vamos a poner el nombre de periodo. Y vamos a iniciar desde el periodo 0 correlativo hasta el último año que tengamos en dato, que en este caso sería el número 10. Entonces lo que vamos a realizar es seleccionar los datos de año, control miles de dólares, y vamos a insertar el gráfico. Aquí, periodo y miles de dólares y el gráfico de dispersión. Y aquí tenemos nuestro gráfico. En el eje X tenemos al periodo y en el eje Y los miles de dólares. Entonces vamos a seleccionar en algún punto, en algún dato, y hacemos clic derecho. Para eso vamos a ingresar a dar formato a serie de datos. Se nos abre una ventana aquí a nuestro lado derecho y hacemos clic aquí en las opciones de líneas de tendencia. Tenemos diferentes líneas de tendencia: exponenciales, lineales, logarítmicas, polinómicas de diferentes grados, potenciales, pero en este caso vamos a utilizar la línea de tendencia lineal porque es la que mejor se adecua a nuestra serie de datos. Para eso vamos a realizar en la parte inferior, tenemos unas casetas de check donde nos señala presentar ecuación del gráfico. Hacemos un clic y aquí nos da ya la ecuación. Cerramos y esta ecuación puede ser modificada en su aspecto. Podemos cambiarle el tipo de letra, podemos aumentarle, ponerle en negrita para saber cuál es la tendencia. Sabemos que X son los periodos y Y es el valor en miles de dólares. De igual forma, si seleccionamos y hacemos doble clic en la ecuación, esta puede ser cambiada en el tipo de representación en la ecuación. En este caso lo vamos a poner en número y vamos a poner que esté a 2 decimales. Entonces podemos concluir que tenemos la ecuación tenemos la función en miles de dólares en función del tiempo del periodo, que sería igual a menos 12.336 del periodo más 166.924. Entonces lo que aquí vamos a realizar es reemplazar esta ecuación aquí en la tabla para poder obtener un valor referencial al año 2022. Entonces colocamos, de acuerdo al gráfico que nos da, menos 12.336 por el periodo más 166.924, el cual nos da de valor 43.564, el cual podemos inferir de que se encuentra en la línea de tendencia descendiente a comparaciones de los años del año 2012 hasta el año 2022.
El siguiente tema que se va a tocar son las herramientas de análisis de datos. Para eso se va a la pestaña Datos y aquí tenemos una subpestaña que es Análisis de datos. La mayoría no cuenta con esta función activada predeterminada, entonces se va a Archivo, en Opciones, Complementos, en Complementos de Excel, ir, y aquí se activa en Herramientas para análisis, aceptar, y ya tendría que estar activado. Entonces, ¿qué nos ayuda ese análisis de datos? A realizar los datos de estadística descriptiva de nuestra tabla, los datos que queramos analizar. Por ejemplo, vamos a seleccionar análisis de datos y vamos a seleccionar entre todas las funciones que tiene, de coeficientes de correlación, pruebas F, histogramas, medias móviles, regresiones. Vamos a seleccionar estadística descriptiva. Vamos a presionar aceptar y aquí vamos a empezar a llenar los datos. Primero nos indica que necesita un rango de entrada, que significa que son los valores que necesitas analizar. Para eso vamos a seleccionar alguna columna. En este caso está seleccionada la columna ventas. Y se va a colocar aquí que está, puede estar agrupado por columnas o por filas, y vamos a indicarle al Excel que el primer rótulo es la primera celda es el rótulo, el encabezado de nuestros datos, para que no lo considere. Y luego en opciones de salida vamos a seleccionar una celda, o puede ser una hoja nueva o un libro nuevo. Para eso vamos a seleccionar alguna celda y vamos a colocarla aquí al inicio. Y por último vamos a seleccionar el cuadrado de resumen de estadística. Y aquí el Excel ya nos da nuestros datos estadísticos de estadística descriptiva. Nos da la media, que es el promedio de los datos, el error típico, la mediana, que es la concentración mayor al 50% de los datos, la moda, que es el valor que más se repite, la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, que por lo vemos el valor negativo tiene una curva con tendencia hacia la derecha, el rango, tenemos cuál es el valor mínimo, nos da el valor máximo, la suma de todos los valores, y la cuenta, que son cuántos valores se ha tomado para realizar ese análisis, que son 109 valores. Esta herramienta es muy útil cuando queremos hacer regresiones, cuando queremos hacer un análisis estadístico descriptivo. De igual forma, el análisis de datos nos da algunas otras funciones, las cuales se pueden ir analizando a lo largo del curso.